Hoy me gustaría leer un poema de Jorge Luis Borges que se llama La lluvia. Dice así: bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa, cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales la negra uva de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Cuando allá por los 70 Joaquín Soler Serrano entrevistó al poeta argentino, a Jorge Luis Borges, él decía que estaba muy orgulloso por este último verso, que dice de mi padre que vuelve y que no ha muerto, porque el sentido literal de la frase es contrario a lo que quiere decir. Evidentemente habla de que su padre ya no está. Y siempre, cada vez que he leído este poema, pues ese artificio literario es el que está asociado a él, el que yo pienso que está asociado a él. Pero a partir de ahora, lo que siento que este poema expresa es lo que cualquier persona que pierda un ser querido siente. Lo que le dice la cabeza de que ya no está, pero lo que a su vez le dice, no se sabe si el corazón o los sentimientos, de que quiere que siga estando y que evidentemente no se acaba de creer que la ausencia de esa persona. Es lo que hoy me gustaría decir.
En el fallecimiento de mi padre, como ha pasado con muchas familias en estos días, hay un hecho especialmente doloroso que es que el que yo creo que el más va a ser no va a ser el más difícil de superar. Yo creo que el hecho que no se va a poder superar. Cuando llamamos a urgencia, vinieron el equipo médico, se lo llevaron a ambulancia y mi madre y yo tuvimos que, a partir de ese momento, que estar en cuarentena en casa. No pudimos acompañar a mi padre al hospital y a los 5 días, cuando falleció, tampoco pudimos ir al cementerio en su última despedida. Y el recuerdo, la imagen que se me viene a la cabeza de que mi padre murió solo, sin compañía de su familia en el hospital, es la imagen que más me atormenta una vez que esto ha sucedido. Si yo hubiera tenido que estar, se tratara de mí, yo tuviera que estar 15 días en un hospital solo, sin que nadie me acompañara y sin saber qué pasaba allí fuera del lugar donde estuviera recluido, yo lo podría asumir como lección de vida, como muestra de que he podido sacar una fortaleza que desconocía de una experiencia dura, pero eso se refiere a que si me hubiera sucedido a mí. Pero cuando se trata de una tercera persona que no se merecía por todo lo que ha luchado y por su intención de actuar siempre correctamente, de acabar falleciendo en soledad en un hospital, yo no puedo sacar lección de eso. Es decir, yo puedo, si se refiere a mí, yo puedo sacar una lección de vida de ello, pero cuando le ocurra a una tercera persona a la que jamás ya vamos a poder resarcir de esa circunstancia, es algo que va a ser siempre una herida abierta. Es decir, yo no puedo asumir la normalidad de ese hecho, aunque tenga un fundamento lógico, aunque tenga un fundamento racional, pero yo no lo puedo asumir y por lo tanto eso va a ser siempre una herida sin cicatrizar. Es algo con lo que tendré que aprender a convivir, pero es algo que a mí me resulta insuperable, totalmente insuperable. Yo jamás podremos a mi padre hacerle justicia y que él viva esa justicia que se le puede hacer por el hecho de haber fallecido solo y sin compañía de su familia. Eso es lo que es lo inimaginable de esta circunstancia. Inimaginable y, ya digo, yo creo que inasumible. Seguro que aprenderé a convivir con ese hecho doloroso, pero seguirá siendo un hecho doloroso y un hecho del que pocas lecciones yo puedo sacar y poca justificación vital o moral voy a poder encontrar nunca.
La película, o el sonido que se escucha de fondo, es de la película Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais. Esta película habla de muchas cosas, pero hay un aspecto que quizás sea importante decir ahora, que es siempre vamos a decir, la brecha entre lo que es un drama colectivo y lo que es un drama individual. Cuando vemos las grandes cifras, todo lo que ha sucedido a nivel colectivo, nos abruma siempre una especie de masa descomunal y colosal e inabarcable. En cambio, cuando vemos cada drama individual, nos parece poca cosa, nos parece siempre menos en relación a ese drama colectivo. Y la cuestión es que un drama colectivo quizá viene a ser como un mosaico formado por piezas muy pequeñas. Entonces, cuando escuchamos el testimonio de alguien, nos puede parecer poca cosa. Pero cuando vamos acumulando esas piezas de ese mosaico, es cuando adquirimos conciencia de todo lo que ha pasado y de todo lo que se ha sufrido. Entonces, quizá el gran problema es que tenemos que prestar atención en los próximos tiempos a lo que cada cual tenga que decir de cómo ha vivido esta situación. Porque en ningún caso va a poder ser menospreciado o decir que es poco en relación a todo lo que ha sucedido, porque en realidad todas esas pequeñas teselas del mosaico es lo que nos van a decir todo lo que en esta semana yo creo que se puede decir, de espanto que estamos viviendo, es lo que nos va a decir cómo han sido y toda la magnitud que han llegado a tener y todo el impacto que en nuestra vida va a significar. El otro día hablé con una amiga que es médico y que, por tanto, está viviendo esta situación muy de cerca, y le expliqué que si antes de que todo esto estallara me sentía con una situación mental y creativa muy dinámica, ahora me sentía como una especie de bloqueo. Y ella me explicó que quizás no era una situación de bloqueo, sino que lo que me pasaba era que estaba en una situación de hiperalerta. Es decir, que estaba muy pendiente de todo porque podía estar dominado por el miedo al virus y a la situación actual. Y que eso me llevaría a que el duelo lo iba a vivir con posterioridad. Es decir, que el duelo por mi padre todavía no lo había vivido, que lo iba a vivir cuando todo esto pasara. Y reflexionando sobre lo que me dijo, yo creo que tiene razón, porque es evidente que ahora mismo, en la situación actual, estamos todos dominados por la idea de sobrevivir a esto. Tenemos miedo a que el virus nos alcance y, por lo tanto, estamos dominados por un afán básico de supervivencia. Y creo que inconscientemente el duelo sí lo tengo pendiente, porque el otro día tuve un sueño en el que mi padre estaba en casa y yo le contaba todo lo que había sucedido mientras él no estuvo ahí. Y es evidente que eso significa que ese duelo todavía no lo estoy viviendo. Que llegará el momento en que tenga que vivirlo y tenga que superarlo.
En estos días el estado de ánimo es casi como una montaña rusa, ¿no? Días que estás mejor, días que estás peor. Pero una montaña rusa que no remonta. Es decir, hay veces que amaneces con ganas, con empuje, con las ganas y empuje que tenía antes de que todo esto empezara. Pero después de un par de días viene otro bajón y tienes que hacer otro esfuerzo para recuperar el terreno perdido. Creo que es que nos enfrentamos no solo a unas circunstancias personales, en mi caso, difíciles de afrontar, ¿no? Como otros muchos familiares de personas que han fallecido por culpa de esta enfermedad. Porque ya, como ya he dicho en otro vídeo, no pude estar en el hospital con mi padre, no pude estar en el cementerio cuando lo incineraron, y es un proceso el tener que aprender a convivir con eso. Pero claro, es que tienes que aprender a convivir con ese hecho. Tienes que llevar todo el proceso en medio de la más absoluta anormalidad. Nada es normal en estos días. Nada se parece a lo que estamos acostumbrados y a lo que estamos preparados. Y además te tienes que adaptar a esa situación que es difícilmente superable y que solo se puede sobrellevar con mucho esfuerzo y paciencia. Y además cualquier conversación con cualquier persona versa sobre el mismo tema, ¿no? Es decir, tú hablas con alguien y lo único que hablamos es sobre el virus. Entonces, pues, vivimos en una especie de, a veces hay quien lo dice, vivimos en una especie de película de ciencia ficción, ¿no? Es decir, parece que esto es más un delirio de un autor que ha inventado una distopía en un relato, en un film, que en eso que llamamos realidad. Pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, y en esa estamos. No nos queda otra. Durante estos días, la verdad es que en tema de trabajo, he podido más o menos avanzar a buen ritmo en la revista digital que tengo. He llegado a reeditar en Amazon una novela que publiqué hace unos años, y incluso me han publicado el primer libro de poemas que he escrito. Entonces cabría pensar y decir, bueno, oye, en estos días, a pesar de todo, se va recuperando el ánimo y va avanzando con cierto dinamismo. Pero hay una diferencia con respecto a cuando empezó todo esto. Antes se trabajaba en función de un proyecto y se trabajaba mirando para el futuro. Pero ahora mismo tengo la sensación de que se hacen las cosas para mantener el ánimo y que no se caiga. Es decir, no sabemos el futuro cómo va a ser, la incertidumbre es enorme, y entonces trabajamos para no deprimirnos. Y eso es algo que es muy diferente a como antes hacíamos las cosas. Pero creo que poco más se puede hacer. No sabemos lo que vendrá. Por lo tanto, mientras sí, mientras no, pues habrá que seguir en el tajo. Y no es fácil,
pero es la opción que tenemos. Y yo creo que no soy el único que le pasa esto.